Todas, en esta nueva clase virtual nos vamos a concentrar en ver diferentes aplicaciones de los teoremas de valor medio y en particular, en esta, comenzaremos viendo la regla o teorema del L'Hopital. El teorema de valor medio de Cauchy, que vimos en la clase pasada, es el instrumento básico que necesitaremos para demostrar el teorema o regla del L'Hopital, que facilita el uso de límites de la siguiente forma: límite cuando x tiende a x0 de un cociente de f dividido g, cuando o donde tanto f como g tengan límite 0 o f y g tengan límite infinito. Es decir, nos va a permitir o facilitar calcular indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Comencemos por enunciar el teorema o regla del L'Hopital. Sean f y g dos funciones derivables con la derivada de g distinto de 0 en un intervalo abierto I que contiene a x sub 0. Excepto quizás las hipótesis anteriores no se satisfacen en x sub 0. Supongamos además que el límite de f como el límite de g cuando x tiende a x0 o son ambos 0 o son ambas infinito, perdón. Es decir, en otras palabras, tenemos una indeterminación al considerar f dividido g de tipo 0 sobre 0 o infinito dividido infinito, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, si además de estas hipótesis sucede que al considerar el límite cuando x tiende a x0 de la derivada de f dividido la derivada de g, este límite existe en un sentido amplio, es decir, o me devuelve un número finito o infinito, entonces, en ese caso, tenemos que el límite inicial f dividido g cuando x tiende a x0, que era indeterminado de tipo 0 sobre 0 o infinito dividido infinito, coincide con este nuevo límite. Bueno, antes de ver ejemplos del teorema del L'Hopital, lo que vamos a observar es que la regla del L'Hopital vale tanto para límites laterales o para límites cuando x tiende a más o a menos infinito, ¿sí? Es decir, es bastante amplio. Bueno, comenzaremos viendo ejemplos de tipo 0 sobre 0. Por ser el primer ejemplo, vamos a chequear con todo detalle las hipótesis de la regla del L'Hopital. Pero vamos a ver a futuro que esto uno lo va a hacer más mecánicamente. Entonces, el ejemplo 1, queremos calcular si existe el límite cuando x tiende a 1 de un cociente, que es el logaritmo de x sobre x menos 1. Es bastante obvio ver que esta es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, tiene bastante sentido intentar usar la regla del L'Hopital. Entonces vamos a denotar como f la función que está en el numerador, el logaritmo de x, y como g la función que está en el denominador, x menos 1. Entonces tenemos que chequear las diferentes hipótesis de la regla del L'Hopital. La primera es que f y g eran derivables en un entorno que contenga al punto donde quiero calcular el límite. Es decir, en un intervalo abierto que contenga el 1. Bueno, es inmediato ver que estas dos funciones son derivables en el 0 más infinito. ¿Sí? El 0 más infinito, observemos que tiene que ver con el dominio del logaritmo. ¿Sí? Por eso esa restricción. Y en este intervalo en particular está incluido el 1, que es donde queremos calcular el límite. Segundo, que la derivada de g es no nula en ese intervalo. Y además, que tanto con f como g tienen límite, en este caso 0. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el límite de la derivada de f dividido la derivada de g. Si este nuevo límite nos llega a dar o un número finito o infinito, la indeterminación inicial está resuelta por el teorema del L'Hopital. Entonces vamos a calcular la derivada de f. La derivada de f es inmediata, 1 sobre x. ¿Y quién es la derivada de g? 1. Por lo tanto, estamos calculando ahora un nuevo límite que es el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x. Pero este límite es inmediato que da 1. Por lo tanto, por el teorema del L'Hopital, podemos afirmar que el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x menos 1, que era indeterminado de tipo 0 sobre 0, coincide con el límite de f' dividido g', que es igual a 1. ¿Sí? Así salvamos, gracias a la regla del L'Hopital, la indeterminación 0 sobre 0 inicial. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 de este nuevo cociente. Bueno, primero es inmediato chequear que tanto el numerador como el denominador tienden ambas a 0. Es decir, es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Les voy a dejar para ustedes verificar que las funciones son derivables y además la derivada del denominador no nula en un entorno de x igual 4. Entonces, solamente lo que nos falta verificar es la condición de que el límite de la derivada de f dividido la derivada de g exista
Es decir, me dé o un número finito o infinito. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 de la derivada de f, que es esta, que se obtiene derivando f por regla de la cadena, dividido la derivada de g, que también se obtiene por regla de la cadena. Bueno, cuando uno intenta calcular este límite, es inmediato ver que este vale 4 quintos. Por lo tanto, el límite inicial coincide con este nuevo límite, y es 4 quintos. Bueno, ahora vamos a calcular en el siguiente ejemplo, y lo vamos a hacer de una forma mucho más mecánica. Vamos a calcular el límite cuando x se va más infinito de este cociente. Así que lo tenemos escrito acá. Es inmediato ver que este cociente es de tipo 0 sobre 0. Entonces, uno que dice, y esta va a ser la forma en que usualmente lo denotaremos, voy a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito, no de f dividido g, sino de quién? De la derivada de f dividida la derivada de g. ¿Sí? Esta expresión que está acá se obtiene al derivar toda esta expresión y usando regla de la cadena apropiadamente. Y esto se obtiene al derivar 3 dividido x, obtenemos esto. ¿Sí? Entonces ahora, cuando uno reescribe esta expresión y simplifica todo lo que puede, le queda este nuevo límite por calcular, el cual cuando x se va a infinito da 2 tercios. Por lo tanto, por una serie de igualdades que tenemos, podemos afirmar que el límite indeterminado inicial, que era de tipo 0 sobre 0, es igual a 2 tercios. ¿Sí? Así utilizaremos de una forma mucho más económica la regla del L'Hopital, donde obviamente cada uno de nosotros chequea mentalmente que la función es derivable, pero eso lo hace porque acá puede derivar y además debería chequear que la derivada es no nula, pero fíjense que cuando uno lo deriva ve si la función es nula o no nula. ¿Sí? Bueno, y por último vamos a calcular, para terminar las indeterminaciones de tipo 0 sobre 0, este ejemplo, el límite cuando x se va a 0 de x menos el seno de x sobre x cubo. Es inmediato ver que es de tipo 0 sobre 0, entonces vamos a aplicar L'Hopital. Es decir, vamos a calcular el límite de la derivada de f dividido la derivada de g. Bueno, cuando queremos calcular este nuevo límite, vemos que de nuevo es de tipo 0 sobre 0, cuando x se va a 0. Entonces, uno puede decir, bueno, intento aplicar de nuevo la regla del L'Hopital. Entonces nos quedó este nuevo límite. Seno de x sobre 6 dividido x. Cuando quiere calcular este nuevo límite, de nuevo es 0 sobre 0. Bueno, acá hay dos posibilidades. O que puede aplicar de nuevo la regla del L'Hopital, o que puede reescribir la expresión, que es lo que vamos a hacer en este caso, a este cociente, que es indeterminado, lo vamos a escribir como un sexto por el seno de x dividido x. Y recordando que cuando x se iba a 0, el seno de x dividido x iba a 1, este límite nos dio un sexto. ¿Sí? Es decir, en este punto, cuando uno utiliza la regla del L'Hopital, tiene dos cosas por hacer. Cada vez que va a aplicar la regla del L'Hopital, al límite nuevo, el de la derivada de f dividido la derivada de g, que va a calcular, lo tiene que reescribir en la forma más sencilla, es decir, simplificar todo lo que pueda. Y si eso a su vez le siguió quedando indeterminado, de tipo 0 sobre 0 o infinito dividido infinito, bueno, lo que podrá hacer es o utilizar resultados anteriores que conocer el límite o aplicar una vez más la regla del L'Hopital. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en calcular ejemplos de la regla del L'Hopital de tipo infinito dividido infinito. Vamos a calcular el límite cuando x se va a 0 por derecha del logaritmo de x sobre 2 dividido x. Bueno, es inmediato ver que la función que está en el numerador se va a menos infinito y la función que está en el denominador se va a más infinito. Por lo tanto, esta es una determinación de tipo infinito dividido infinito. Como además estas funciones son derivables y satisfacen las hipótesis de la regla del L'Hopital, podemos intentar calcular esta indeterminación vía la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar el límite cuando x se va a 0 por derecha de quién? De la derivada de f dividido la derivada de g. Bueno, pero cuando queremos calcular este límite, lo primero que tenemos que hacer es reescribirlo. Cuando uno reescribe toda esta expresión haciendo el cociente de un cociente y simplifica todo lo que pueda, obtenemos muy rápidamente que este límite es 0 y por lo tanto, por esta serie de igualdades, el límite inicial, que era indeterminado de tipo infinito dividido infinito, también es 0. Ahora vamos a calcular el límite cuando x se va a más infinito del logaritmo de x al cuadrado dividido raíz de x. Entonces comencemos.
Primero, es fácil ver que este límite es de tipo infinito dividido infinito. Por lo tanto, como las funciones involucradas son derivables, voy a aplicar L'Hopital. Entonces voy a considerar el límite cuando x se va a más infinito de la derivada de f, que se obtiene por regla de la cadena, sobre la derivada de g. ¿Sí? Bueno, cuando uno reescribe esta expresión, le quedó de esta forma, le quedó como un cociente de 4 veces la raíz de x por el logaritmo de x dividido x. Pero de nuevo, cuando hace tender x a más infinito, este límite es de tipo infinito y infinito. Entonces puede aplicar L'Hopital. Teniendo en cuenta que cuando quiera derivar el nuevo numerador, ese numerador ahora quedó como un producto. Por lo tanto, va a tener que hacer la derivada de un producto y nos va a quedar esta expresión que involucra una suma. Y la derivada del denominador es 1. Entonces ahora, reescribiendo un poco el numerador que se obtuvo, o el numerador que obtuvimos por la derivación de este producto, nos quedó esta suma. Bueno, notemos antes de seguir que la raíz de x dividido x, eso se puede simplificar y es como tener una raíz de x acá abajo. Es decir, fíjense, nos quedó raíz de x en este denominador y raíz de x en este denominador simplificándolo con esta. Por lo tanto, nos quedó para calcular este límite. Límite cuando x se va más infinito de 2 veces el logaritmo de x más 4 sobre raíz de x. Bueno, ese nuevo límite, que es el que tenemos escrito acá, este era el inicial y esta era la última versión simplificada que tenemos, es de nuevo infinito dividido infinito. Por lo tanto, puedo de nuevo aplicar L'Hopital. Bueno, tengo que derivar 2 veces logaritmo de x más 4, que nos quedó 2 sobre x, y tengo que derivar de nuevo la raíz, que nos quedó esto. Y reescribiendo este cociente en una forma más simplificada y siguiendo o simplificando todo lo que podemos, nos queda igual a 0. Es decir, en este ejemplo se ve que uno tiene que aplicar o puede aplicar la regla del L'Hopital, pero una vez que aplica la regla del L'Hopital, una vez o por primera vez, luego tiene que simplificar la expresión todo lo que puede para ver si es necesario aplicar la regla del L'Hopital otra vez, pues tal vez no sea el caso. Bueno, y para finalizar le proponemos que ustedes realicen o resuelvan si existen estos casos de límite donde sin duda van a ser 0 sobre 0 o infinito dividido infinito para que puedan aplicar la regla del L'Hopital. Fíjense que para poder hacer la regla del L'Hopital tienen que estar bastante rápidos con las reglas de derivación y con las derivadas de funciones elementales, porque por ejemplo, en el ejemplo 3 aparece la derivada del arco seno. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase virtual.